eh, con Segunda de Pedro capítulo 8, versículos, Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9. El sermón de esta mañana. El conocimiento sin piedad es orgullo. El conocimiento sin piedad es orgullo. Habíamos dicho entonces, voy a leer. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo está el crecimiento de su vida espiritual? ¿Sí está creciendo? La iglesia ciertamente está supliendo teológica y doctrinalmente los principios para tener una vida cristiana saludable. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro y eso es lo que ha venido enseñando el apóstol en relación a lo que usted tiene, a lo que usted es. Habíamos visto inicialmente cómo dice que en Cristo y en Dios es suficiente para la piedad y para la santidad. En Dios estamos completos. Después el apóstol Pedro empieza a señalar todas estas virtudes en relación a la santificación, en relación a la piedad cristiana. Ahora nos confronta con esta dicha situación. Ahora, ¿cómo está su crecimiento? ¿Ve frutos? ¿Cree que entre más conoce hay menos fruto? Si esto es así, si está conociendo bastante doctrina pero no está teniendo fruto, entonces algo tiene que estar pasando. Y lo más seguro es que si no está teniendo un fruto espiritual de acuerdo a lo que Dios dice, a estas virtudes atrás mencionadas de los versículos del 5 al 7, lo más seguro entonces es que está teniendo orgullo espiritual. ¿Qué es que vas creciendo en tu vida espiritual, en tu vida cristiana? ¿Cuáles son las virtudes que señala Pedro? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Él nos exhorta, ¿verdad?, a aplicarlas para que podamos tener abundante cosecha en el conocimiento de Jesucristo. Un descuido a estas virtudes representa una pérdida y una privación espiritual. Pedro declara este asunto, en primer lugar, desde un aspecto positivo en el versículo 8, y luego lo declara desde un aspecto negativo en el versículo 9, para demostrar el propósito de estas virtudes y las consecuencias de carecer de ellas. Miremos el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuáles cosas? Exacto, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Eso es lo que habíamos estudiado ya, ¿cierto? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo se presentan dos traducciones posibles en razón del orden de las palabras en el griego. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto, se puede tomar ya sea con los adjetivos inútiles e improductivos. La idea es, si tenéis una abundante cantidad de estas virtudes, las mismas os traerá un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras traducciones que prefieren dar a entender que el significado se trata de hacer. Van junto con el adjetivo inútil. Parece ser una expresión idiomática. La mayoría de los traductores favorecen esta combinación y presentan la lectura siguiente: para impedir que seáis ineficaces e improductivos en vuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, poseemos 8 virtudes: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pedro lo que está diciendo es, si estas siguen desarrollándose, cosecharemos abundantemente. Si no se están, entonces quiere decir que estamos ciegos. Pedro lo que nos está indicando
es que debemos ir tomando estas virtudes en su orden. No quiere decir en su orden de precedencia, como lo que está ahí. Más bien indica que debemos cultivarlas todas al mismo tiempo y verlas crecer y desarrollarse. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. La conciencia de este desarrollo es que somos inútiles e improductivos en nuestra vida espiritual. El deseo de las Escrituras es que podamos crecer y desarrollarnos en estas virtudes. Debemos desarrollarnos en la fe, debemos desarrollarnos en el conocimiento de Dios, debemos desarrollarnos en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal y en el amor. Ahora, la carta de Segunda de Pedro tiene una constancia, y la constancia es el hecho del conocimiento y la importancia del conocimiento. Constantemente Pedro dice, debemos conocer al Señor Jesucristo, debemos conocer la verdad de Dios. Pero ese conocimiento tiene que manifestarse. Si no se manifiesta el conocimiento, entonces lo que tendremos es soberbia y orgullo, y no una revelación bíblica de Dios. ¿Cómo se revela este conocimiento? Por medio del desarrollo de las virtudes en nuestro corazón. Es decir, si yo conozco a Dios, conozco sus escrituras, voy conociendo esas verdades, ¿qué produce estas verdades en el corazón del hombre? Una piedad. Cuando yo voy conociendo lo que es Dios y la obra que Él ha hecho, entonces produce piedad. Estas virtudes se dan ¿en qué sentido? En que las comprendemos y las vivimos. Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos. Es una virtud. Estas virtudes vienen como consecuencia de lo que aprendemos. Aquí viene el punto. La cosa es la siguiente. A veces como reformados, yo he escuchado unas, ¿cómo decir? Unos ataques a las iglesias bautistas reformadas tan simples y tan penosos como el siguiente. Esas iglesias solo se enfocan en el conocimiento y no en la vida cristiana. Solo quieren aprender, pero no saben nada de su piedad cristiana. Eso es absurdo. ¿En qué sentido? En que la Biblia no nos da esa posibilidad. La Biblia nos da la posibilidad de que el conocimiento, ¿a qué nos lleva? A la piedad, a la vida cristiana. No hay otra forma de conocer al Señor y que no nos lleve a una vida de parámetros diferentes. Estamos ocupados en la aplicación de estas virtudes. Somos testigos de esos resultados visibles a medida que vamos conociendo del Señor. Empezamos a crecer en dominio propio, empezamos a crecer en paciencia, empezamos a crecer en piedad, en amor fraternal, empezamos a crecer en amor. Pero cuando somos ineficaces, es cuando estamos ociosos, cuando no somos productivos, cuando somos inútiles en una sociedad. Vamos a ver Marcos capítulo 4, versículo 19.
Cuando el Señor Jesucristo habla de la semilla, y en algunos cae en una tierra improductiva. Marcos capítulo 4, versículo 19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si la persona no está recibiendo el conocimiento, pero su conocimiento no está acompañado de la diligencia de la piedad, el conocimiento no es un conocimiento que haga mella en el corazón, sino que es un conocimiento infructuoso. Si enseñamos una y otra vez, si hablamos de los pactos, si hablamos de la gracia de Dios, si hablamos de Dios cambiando el corazón de los hombres, pero si ustedes no tienen una diligencia en obrar piedad y ser diligentes en lo que se tiene que hacer en relación a esas virtudes, significa que ese conocimiento es infructuoso. Podemos tener conocimiento, pero estar distraídos, es el punto. Podemos llegar acá, recibir, podemos hasta leer libros de teología, pero estar distraídos en la vanagloria de este mundo y de la vida. ¿Cuál es el fin del estudio de las Escrituras? ¿Cuál es el fin del conocimiento de Dios? Es conocer a Dios a través de su revelación y que Él mismo sea glorificado. Cuando ese estudio es pecaminoso, cuando estudiamos para de alguna manera someter al otro, para sentirnos que somos muy especiales o que somos muy intelectuales, ese es un estudio pecaminoso. Cuando estudiamos para sentirnos que somos grandes maestros y que los demás no saben absolutamente. Cuando estudiamos para humillar al otro, eso es una vergüenza. Y eso sucede, aún en los círculos reformados, sucede por la incomprensión de la verdad, por la incomprensión de lo que lleva a la piedad. Nosotros estudiamos es para glorificar a Dios. Entre más estudiamos y conocemos de su palabra, eso nos humilla. Cuando usted empieza a ver la situación en que usted está como pecador y empieza a ver lo que dicen las Escrituras y empieza a ver la soberanía de Dios y el poder de Dios, ¿qué hace usted esto? ¿Qué hace esta revelación en usted? Lo tiene que humillar. Y tiene que decir definitivamente, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, finalmente no soy nada. Ese conocimiento es profundamente bueno y santo. Te humilla, te humilla. Pero si aprendes con tu mente distraída en la vanagloria de la vida, pues no hay transformación ni cambio. Si yo estoy pensando, voy a estudiar y estudiar, pero solamente siendo distraído de las cosas que el mundo va ofreciendo, entonces no hay cambio. Pedro enfatiza una y otra vez en crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos y repetimos el punto que hemos tratado. Muchas personas quieren cambiar sus vidas, ¿verdad? Muchas personas asisten a una iglesia, quieren cambiar sus situaciones como viven, ¿no? Mucha gente dice, ya no me soporto, vivo con depresión, vivo con angustia. Pero quieren hacerlo sin conocimiento. Sin conocimiento en Dios. Quieren hacerlo de una forma rápida y de una forma práctica. Como diciendo, denme algo, háganme algo, o si no, necesito que oren una oración por mí trascendente, que me liberen este demonio de la depresión y de la angustia y que se me arregle el problema. Las cosas no son así, ¿verdad? Se necesita que la persona empiece a humillarse delante del Señor a través de sus Escrituras y de su verdad, y que empiece a andar con Dios. Ahora, si la persona pasa el tiempo y está andando en el conocimiento de Dios, pero no ve fruto en su vida, significa que está siendo distraída por el mundo, por las situaciones, por los deseos. Y muchos dicen, pero ya estoy cumpliendo, ya estoy haciendo lo que debo hacer. Y siguen, pero sigo haciendo el mal. Es porque realmente tu corazón está fuera de Dios, aunque aprendas lo que es de Dios. ¿Cuántas personas no han asistido a una iglesia toda su vida y su corazón sigue igual?
¿Se ha pasado o no? 5 años, 6 años, y siguen y se sientan, escuchan el sermón esperando a que termine rápido, pensando tal vez en las cosas de su casa, pero les parece bien ciertos principios, les parece bien ciertas argumentaciones, pero no hay cambio en sus vidas, no hay provecho. ¿Por qué? Porque les parece bien el conocimiento, pero su corazón está fuera de ese conocimiento. Ese es el sentido. Lo que Pedro nos dice es que Dios nos ha dado los recursos necesarios para que demos fruto. No hay excusa en no dar fruto. Todo creyente debe dar fruto. Dios nos ha dado para que demos fruto en nuestras vidas. Y si aprovechamos estos recursos divinos y somos diligentes, entonces ciertamente daremos abundante fruto. Dios nos da lo suficiente. Nosotros los aprovechamos. Y si aprovechamos el recurso de Dios, entonces habrá fruto. A veces nos confundimos, ¿verdad? Y pensamos que mucho conocimiento es lo mismo que piedad, pero no es lo mismo, según el texto. Porque el texto indica que es posible tener conocimiento del Señor Jesucristo y no tener fruto. O sea que no es tanto que yo coja y lea y lea y lea. He conocido a muchas personas que les gusta y les encanta leer teólogos y teólogos y teólogos y no se les ve fruto espiritual. Y pasan los años y siguen en su misma condición. Y uno dice, pero ya leyó toda la teología sistemática de Berkov y las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, pero siguen en sus malos procederes. ¿Qué pasa? Puede haber conocimiento sin fruto, pero el apóstol está diciendo que es importante el conocimiento. Sí, es importante el conocimiento porque nos ayuda a conocer a Dios, pero el conocimiento que está enfocado en Dios mismo. Ese es el punto. Porque podemos tener conocimiento enfocándolo en nosotros mismos. Ahora bien, el conocimiento es inútil a menos que esté acompañado de una vida de piedad. Mi pregunta es, si usted es sincero con usted mismo, examine su vida, admita cómo ha sido de diligente para usar los recursos que Dios le ha dado para combatir su propia corrupción. Es decir, cada 8 días viene, algunos vienen los martes, ¿verdad? ¿Creen que han recibido recursos de las Escrituras? ¿Tienen su Biblia en su casa? ¿Creen que han recibido recursos suficientes para una vida piadosa? ¿Lo creen? Entonces, ¿qué tan diligentes han sido en utilizar estos recursos para combatir su corrupción y para llevar vidas virtuosas? A veces creo que, me pasa a mí, no sé si a todos, pero creo que yo sé más de lo que aplico. A veces es impresionante ver personas que van a todo tipo de charlas, ¿no? No está mal ir a una charla, ¿no? Pero a veces hay charla de esto, hay charla de lo otro, y corren para uno. Hay gente que le dice, hermano, mire, ya salió el último libro de cómo tener familias piadosas, de cómo ser buenos hijos, de cómo ser buenos padres. Y qué bueno que hayan buenos libros sobre eso. Pero creo que si aplicáramos el conocimiento que ya tenemos, ¿verdad? A veces sabemos más cosas de las que aplicamos. Y eso es triste. Pero debemos ser sinceros con nosotros mismos. Si realmente tenemos el deseo de vivir más piadosamente, o si no estamos avanzando, debemos reconocer cómo es nuestra vida cristiana y cómo por medio de Cristo y del conocimiento, pero enfocado en Dios y con una actitud de llevar ese conocimiento a la práctica, es lo que el Señor quiere de nosotros. Es como cuando ustedes
o el sentir de Pedro es como cuando uno nace su hijo, ¿no? En mi caso, que mis dos niños nacieron con falta de peso, muy delgados, la preocupación más grande de uno como padre, ¿cuál es? Cuando sus hijos son muy delgados. Que suba de peso, ¿verdad? Entonces uno estaba siempre pensando cómo hacer que suba de peso, leche materna. El médico nos decía, tiene que darle siempre barra libre para los niños. Todo el tiempo tiene que estar tomando seno, y uno todo como tratando de en qué momento puede incluirle ciertos alimentos, porque hay una preocupación constante, que el niño vaya subiendo de peso. De este mismo modo, Pedro desea que el crecimiento espiritual que se da en el creyente a través del conocimiento sea cada vez mejor. Como dice Elizabeth White, más de Jesús quisiera saber, más de su gracia a otros mostrar, más de salvación ver aquí, más de su amor que murió por mí, más de Dios, más de Cristo, más de su obra, para que el hombre de Dios pueda ser capacitado, como dice Timoteo, para que el creyente pueda ser perfeccionado y mejorado cada día más a través del conocimiento. Pero este conocimiento tiene que llevar fruto, fruto del conocimiento mismo, o si no es negligencia, es pereza, no se está actuando de la forma correcta, o el enfoque del conocimiento no es Dios, sino es su propia gloria. Pasemos al versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista, ¿qué? Muy corta. ¿Cuáles cosas? El conocimiento de Dios, ¿verdad? Las virtudes del Señor, el conocimiento sincero de nuestro Dios. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay personas que se enfocan en discusiones largas por internet, por ejemplo, en cuestiones doctrinales, pero sus vidas no reflejan en ningún sentido una piedad cristiana. Esto no es correcto, de hecho es pecaminoso. Aquí en el versículo 9 vemos la contrapartida, o sea, el lado negativo de las declaraciones previas. Pedro dice, deficiente, habla de la deficiencia de un ciego, de un olvidadizo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La primera palabra del versículo presenta un contraste. ¿Cuál es la primera palabra del versículo? Pero, es decir, hay una persona en la comunidad cristiana que carece de estas 8 virtudes que van desde la fe hasta el amor. Dicha persona es inútil. Esta persona es inútil e improductiva. En este versículo Pedro utiliza la palabra el que y deja de usar el pronombre ustedes. No está acusando a sus lectores. Solo está declarando un hecho. Para ilustrar el punto, Pedro utiliza la figura de una persona. Esa persona tiene unas características. ¿Cuáles son? Una persona que está corta ¿de qué? De vista. Es ciego. Una persona ciega. No puede ver. Es una persona corta de vista, que en el futuro puede quedar ciega. Los dos adjetivos son en realidad sinónimos, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, ¿es qué? Ciega. Se podrían decir que son sinónimos, ¿verdad? En griego, lo que da a entender es que es miope. O algunos escritores dicen que es el que cierra los ojos, como Biscar. La intención o el punto de Pedro, es decir, una persona sin virtudes, sin las virtudes que estábamos hablando, está ciega, como alguien que cierra los ojos. Lo que quiere decir Pedro
Es que la persona, queridos hermanos, que descuida el cultivo de los valores espirituales está ciego y no puede ver la verdad de la palabra de Dios. Una persona que no pone en práctica lo que aprende es un ciego. Una persona que piensa que solamente la teoría es suficiente es un ciego. Tal persona ve las cosas terrenales, pero es incapaz de ver las cosas celestiales, está lejos. Un creyente estudioso de las Escrituras tiene que manifestársele en la piedad cristiana. No puede ser de solo letras, sin espiritualidad, porque si no sería un ciego. Ve y aprende cosas, pero no profundiza en nada y no pone en práctica en nada. En su primera epístola, Juan describe a las personas que declara estar en luz, pero que odian a su hermano. Y dice que es como aquel que tropieza en las tinieblas, porque las tinieblas los han enceguecido. Vamos a ver también Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No hay práctica, no hay piedad, entonces es un conocimiento enfocado en sí mismo y no en Dios. Cuando yo estaba en el seminario, veía muchas personas que sabían muchas cosas y que eran dignas de admirar. Veía gente que sacaban y hablaban del griego y veía gente que hablaban del hebreo, que hablaban cosas, y yo me sorprendía profundamente y yo decía, estas personas tienen que ser muy piadosas porque saben tanto y tanto y tanto, y hacían análisis y describían cosas, y conocí a alguien en particular que me empecé a relacionarme un poquito más buscando esa forma. De mi comienzo pues no sabía tanto y decía, esta persona tiene que ser muy espiritual. Me encontré con una persona muy poco piadosa. ¿Por qué? Porque su fin de estudio era el mismo. La controversia, las complicaciones, eso no es santo. Eso no es bueno. ¿Me hago entender, queridos hermanos? Antes de hablar, debemos mostrar nuestra piedad cristiana. ¿Qué sentido tiene discutir con carismáticos si estamos siendo humillantes hacia el otro? ¿Eso refleja piedad cristiana? Ustedes están equivocados, ustedes no saben ni quién es Calvino, ni quién es Lutero, son un poco de ignorantes, nosotros sí sabemos. Eso es soberbia y orgullo. ¿Eso refleja la piedad cristiana, las virtudes del conocimiento? No, refleja solamente soberbia del corazón. Claro, tenemos que ser firmes en nuestra fe, tenemos que ser sabios en nuestra expresión de nuestra fe. Pero teniendo siempre en cuenta, queridos hermanos, que nuestro conocimiento es para la gloria de Dios, no para discusiones vanas y sin sentido. Hay personas que le preguntan una cantidad de cosas y se aterran cuando uno dice, yo no sé, no tengo ni idea. Pero ¿cómo? Si esto tiene que saberse porque usted es pastor, sí, pero no sé todo. El que no tiene estas cosas tiene vista muy corta, es ciego, no ve con claridad, solo ve lo que quiere ver. Es enorgullecido en su propio razonamiento, aunque tenga conocimiento. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Me encanta, lo dice el texto. Habiendo que, volvemos a 2 de Pedro 1:9. Me encanta, esa es la razón de nuestra soberbia, es la razón de nuestro orgullo, es la razón de cuando caemos en pecado. Es la razón de cuando humillamos al otro, es la razón de cuando maltratamos a nuestros seres queridos, de cuando maltratamos a nuestros hijos o a nuestro cónyuge, de cuando no agradecemos nuestro trabajo. ¿Saben cuál es? Habiendo olvidado que la purificación de sus antiguos pecados,
Pedro hace la ilustración de la ceguera del asunto en cuestión. Ha olvidado que ha sido perdonado. El olvido es lo peor, queridos hermanos, para la vida espiritual. Usted puede tener todo el conocimiento, pero no es virtuoso porque ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. El olvido excluye el pasado, bloquea la memoria de la gracia y el amor perdonador en Jesucristo. Cuando olvidamos, queridos hermanos, fracasamos. Este olvido es un fracaso en el conocimiento de Cristo. Cuando nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de lo que Dios obró en nuestros corazones. Por eso es la importancia de repetirnos una y otra vez para recordar, como lo dijo David, ayúdame a recordar el olor de las ovejas. Recordando de dónde nos sacó el Señor, de la miseria en que estábamos. Cuando vienen personas difíciles a la iglesia, siempre tengo la tentación de alguna manera no ceder o de cuestionar, porque creo que tengo el conocimiento bíblico para no tenerle paciencia. Cuando hay personas que vienen con cuestiones carismáticas o cosas, uno tiene la tentación de decirle, no entiende, esto es evidente y es fácil. ¿Qué le pasa? Tenga claridad, es fácil, ¿no? Pero recuerdo que de dónde me sacó el Señor. Saltaba, volaba, profetizaba, hablaba en lenguas. Si alguien me hubiera dicho algo así, pues yo hubiera pensado que esto era una herejía total. Cuando trato de no mirar, las personas con sus debilidades y con sus luchas, y tratamos de cuestionarlos de una manera fuera de la realidad, recuerdo de dónde me sacó el Señor. En el colegio donde trabajo, cuando a veces nos reunimos y tengo la tentación de empezar a planear, y hay muchachos que son totalmente complicados, difíciles, molestones, groseros. A veces tengo la tentación de decirles a las coordinadores, hágale proceso para que los echen de una vez. Ellos necesitan salir de acá. Pero cuando pasa eso, recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y tengo que ir y decir, no, espera un momentico, pensemos bien. Yo soy un hipócrita, yo era peor que ese muchacho, ¿no? El Señor me sacó de la miseria. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Eras pecador, miserable y caído, sin esperanza? ¿Pecabas contra Dios a tu deseo? ¿Sí lo hacías? ¿Habían pecados ocultos en ti? ¿Sí lo sabían o no? Si tuviéramos aquí el videobeam y empezáramos a coger a cada uno de ustedes y a pasarles los pecados más horribles, las cosas más perversas, creo que todos salimos corriendo, ¿verdad? No aguantaríamos la humillación y la vergüenza. Pero si no existe eso, que obviamente no existe, entonces nos podemos levantar, ¿no? Y ser orgullosos y soberbios ante el conocimiento que tenemos, cuando en realidad hemos sido muy viles, muy viles. Hemos hecho tanto contra Dios, hemos pecado de tantas formas contra el Señor, y se nos olvida. Cuando se nos olvida eso, queridos hermanos, nos enfriamos espiritualmente. Cuando se nos olvida eso, queridos hermanos, nuestra vida es sin fruto. Ese es el centro para que demos fruto. Recordemos siempre lo que hemos sido. Es la declaración de Pedro, se ha purificado. Esto también algunos comentaristas dicen que tiene que ver con el bautismo. El recordatorio del simbolismo del bautismo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento con agua por la palabra. ¿Por qué nuestras vidas no muestran virtudes o no dan fruto o no reflejan la piedad que debieran? El apóstol nos da la razón, porque tenemos
una vista corta, porque nos olvidamos de quién éramos, de los pecados que han sido perdonados. Es decir, la esterilidad espiritual viene como consecuencia de olvidar lo que Cristo hizo para perdonar tus pecados. ¿No te hallas? ¿Sientes que no avanzas en tu vida cristiana? ¿Sientes esterilidad? Has olvidado la gracia. Has olvidado lo miserable que eras. Has olvidado la cruz. Porque cuando uno la recuerda, todos esos pensamientos se van y solamente nos dedicamos a llorar y lamentar nuestra miseria, pero también a gozar por la obra de la santificación de Cristo en nuestros corazones. El bautismo es la limpieza, es el sacrificio, es la expresión de lo que hizo Cristo y cómo nosotros somos ese ejemplo y esa comunión que tenemos y cómo la expresamos en el bautismo. Con el término pasados, Pedro indica que alguien que vivió en el pecado ha sido convertido y bautizado. Finalmente, para concluir, para Pedro la fe es una virtud esencial. La menciona al principio de la carta. Dice, recuerdan, a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. El versículo 5 la coloca la fe como la cabeza de las demás virtudes. La fe es la madre de todas las cualidades espirituales que las enumera. El versículo 9 habla acerca de que un creyente, es posible que un creyente, o mejor, es imposible que un creyente en Jesucristo pueda cantar entonando sinceramente en su voz, en Jesucristo se halla la paz, y olvidarse de su bautismo, es decir, olvidarse de donde lo sacó el Señor. Podemos entonar el himno en Jesucristo se halla la paz, no recordando su obra salvadora en nuestros corazones. No, de ningún modo, de ningún modo. El verdadero creyente recuerda siempre la obra de Cristo en su corazón y por eso crece y por eso se afirma en el conocimiento de Dios. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Sabemos, Señor, que hemos sido inútiles. Y tu palabra nos confronta y nos enseña que las virtudes de la piedad van acompañadas al conocimiento. Ayúdanos a recordar de dónde salimos, oh Dios. Ayúdanos a recordar el olor de las ovejas, para que nuestro orgullo no prevalezca. Y aunque sepamos muchas cosas, finalmente seremos retrasados, sin fruto, estériles, porque lo que sabemos es solamente con orgullo y soberbia. Pero nuestro fin, al conocimiento que tanto Pedro menciona en esta carta, es glorificarte a ti. Y para glorificarte, recordamos la salvación. Dios se deleita en salvar al pecador, porque la salvación es su gloria. Gracias, Señor. Amén.